Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Príncipe hogareño. Dos figuras se movían por un campo nevado devastado por la guerra. Las nubes que perpetuamente cubrían el mundo se abrieron, revelando un resplandor solar. Una visión extraña para los habitantes del planeta, quienes no habían presenciado lo que se extendía más allá durante siglos. Se alzaban obeliscos de hielo ennegrecidos. Algunos eran grandes, mientras que otros eran solo pequeños trozos, esparcidos como metralla. El suelo de piedra tallada, al descubierto por la nieve desprendida, presentaba múltiples cicatrices en su superficie. Sobre el campo nevado que en realidad era una montaña se alzaba un coloso destrozado de tecnología antigua. La cabeza del motor de la creación no era más que acero deformado, y todo su chasis estaba sembrado de púas de hielo oscuro. Permanecía inmóvil, como si nunca hubiera despertado. Clara entrecerró los ojos y su visión cambió al ver un singular ancla de luz cegadoramente radiante en lo profundo del pecho del robot. Esa ancla tenía cables delgados e ilusorios que se extendían por todo el motor de la creación, proporcionándole combustible a pesar de su estado actual. Sintió un dolor en el cráneo. Apretando la manga roja contra su cabeza, extraños delirios comenzaron a hablarle. Confusos, pero familiares. Tras unos instantes, bajó el brazo. Volviendo la vista hacia el motor de la creación, se giró hacia la imponente figura que tenía a su lado con expresión indecisa. Señor Svarog, ¿y cuántos años tenía? El singular ojo rosado en la cabeza del cíclope autómata parpadeó, como si estuviera parpadeando. La unidad de reconstrucción geológica se construyó durante la época del primer Guardián Supremo. Hace al menos 700 años. Clara se quedó en silencio por un momento, con un brillo extraño en sus ojos. Veo, y el ojo mecánico de Svarog miró a Clara con absoluto silencio. Observación. Clara ha crecido 1 centímetro en los últimos 5 minutos. Deducción. Este evento es anormal. Hubo una pausa mientras sus sistemas comenzaron a procesar la información que había reunido. Acción. Observar a Clara y sus alrededores para detectar cualquier cambio. Summi silbaba una melodía original y estridente mientras caminaba por el expreso astral. En sus manos llevaba una pila de cajas de cartón, que cargaba con facilidad mientras hacía sus cosas con paso ágil. Espera un segundo. Summi se quedó paralizado un instante. Con una breve orden mental, se encontró en su nueva habitación mientras usaba paso sombrío para teletransportarse. Los dejó, puso las manos en las caderas y miró a su alrededor con una alegría apenas disimulada. Una cama, una estantería, un baño, un sofá, un escritorio, un ordenador, espera, un ordenador. Se quedó mirando las 3 pantallas enormes en la esquina de su habitación. Aunque recordaba haberlas pedido, no recordaba haber configurado nada todavía. Estaban abiertas en la pantalla de inicio, esperando a que creara una cuenta. Parpadeando, Summi se preguntó distraídamente si Vuelto Danem se habrían tomado la justicia por su mano. Era justo, supuso. No sabía lo suficiente de computadoras como para armar una con confianza, y con su fuerza, era muy probable que rompiera algo. Al menos, Welt y Danem solo tenían que preocuparse por esto último. Uno era un despertado, y no quería meterse en el lío del señor Yang. ¿Por qué alguien tendría una lata de gusanos de todos modos? Descartando la idea, Summi se sintió un poco molesto por la intrusión en su habitación. Por suerte, había traído un objeto muy específico para disuadir cualquier intrusión. Abrió una de las cajas de cartón con el fragmento de luz de luna y sacó una pizarra blanca con la parte trasera magnética. Tomó un rotulador que venía con ella y pensó un momento antes de escribir algo. La habitación de Summi. Entra y afronta las consecuencias. Hizo una pausa, antes de añadir una expresión de enojo. Seguro que nadie se atrevería a entrar ahora. Saliendo un momento de su habitación para colocar el cartel en la puerta, miró alrededor del lugar que ahora podía llamar suyo. La habitación de Summi era enorme, para decirlo sin rodeos. Parecía 4 veces más grande que las demás habitaciones. Diablos. Incluso su baño personal probablemente era del tamaño de la base de datos. La habitación de Danem. Debido a su tamaño, la habitación de Summi estaba bastante vacía. A pesar de la cama con sábanas blancas y crujientes, el sofá, el escritorio, la enorme computadora y las estanterías vacías, su habitación carecía de todo. No era de los que se dedicaban a la decoración, pero incluso él podía notar que aún no era un hogar. Necesito algo para llenar las estanterías, ¿pero qué? No tengo ninguna afición en particular. ¿Libros sobre anatomía de criaturas de pesadilla y exploraciones del reino de los sueños? Espera, no, eso no cuenta. Moviéndose con expresión contemplativa, sus ojos se posaron en una pared particular. Toda esta pared está vacía. Quizás podría convertirla en un snack. Añadir también una nevera, y enfrente, podría tener un mostrador para disfrutar de las delicias. Secándose la baba imaginaria de la boca, miró hacia su cama, o mejor dicho, hacia la ventana tras el cabecero, que revelaba el paisaje nevado de Harilobi. A diferencia de antes, el sol brillaba visiblemente sobre el gélido planeta. La congelación eterna había desaparecido. Tomaría tiempo, probablemente años, para que el planeta volviera a un clima normal, pero ya no se avecinaba un apocalipsis. Sin embargo, eso no era preocupación de Summi. Maldita sea, debería haber comprado una cortina. Qué suerte que mi habitación esté elevada, si no, la gente podría echar un vistazo cuando quisiera. En cuanto al mobiliario básico de Summi, era bastante sencillo. Debido al aislamiento de Harilobi, que aún no se había levantado en el último mes, simplemente lo consiguió todo de Belobog. Dudaba que algún servicio de entrega llegara a algún planeta desconocido, así que esa era su única opción. No es que le importara. Belobog vendió algunas mantas cómodas.
Recordando que debía comprar una cortina durante su siguiente viaje a Belobot, Sumni agarró un cambio de ropa de otra caja de cartón, un suéter blanco y pantalones deportivos grises, mientras caminaba hacia su baño. Parecía que Sumni se bañaría en lujo. Una bañera impecable, espaciosa y en forma de L se alzaba junto a la ventana, desde la cual se podía contemplar la naturaleza salvaje de Harilobi. Había una mesa empotrada. Aunque Sunmi no sabía para qué servía, le hacía sentir rico. Sobre la bañera colgaban luces esféricas que irradiaban una cálida luz. El lavabo era relativamente sencillo, pero contaba con un espejo muy alto. Tan alto, de hecho, que la cabeza de Sunmi no llegaba ni a un cuarto de su altura. Junto a él había un pequeño estante. La ducha en sí también era bastante sencilla. Al igual que la bañera, unas luces azules esféricas colgaban del techo, dándole un tono sombrío a ese rincón. Si uno mirara con atención, encontraría una sonrisa de satisfacción en el rostro de Sunmi. Después de todo, estaba a punto de experimentar algo reservado para los ricos. La bañera ya estaba llena de agua jabonosa, y las burbujas flotaban en el aire. Sunmi no necesitaba bañarse. Se había duchado hacía solo unas horas. Simplemente estaba disfrutando. Porque dentro de su baño, había pétalos. Pétalos de rosa. Me siento tan rico. Desnudándose metódicamente para no arruinar la experiencia, despidió la despedida de la finalidad a su mar de almas. Al quitarse la ropa, se revelaron músculos definidos, pero esbeltos. Un tatuaje de serpiente negra le envolvía el cuerpo como una segunda piel, casi pareciendo estar vivo. Los contornos delineados por su piel de porcelana revelaban un cuerpo construido para la precisión, no para la potencia. Girando los hombros, Sunmi pensó profundamente. ¿Pie izquierdo o pie derecho? Después de un minuto entero de indecisión, eligió la tercera opción secreta. Al entrar en la bañera, Sunmi se sintió empapado al instante al emerger del agua. Como si supiera que tenía público, salió majestuosamente del agua con los ojos cerrados, sacudiendo la cabeza mientras las gotas de agua resbalaban sensualmente por su piel pálida. Tan rico ahí. Contento de entrar al baño con más estilo que cualquier persona adinerada, interrumpió el acto y se recostó tranquilamente contra el borde de la bañera. Su cuerpo se deslizó hacia abajo, apenas dejando al descubierto sus ojos cerrados. El aroma a rosas del baño le azotó la nariz, provocando que su cuerpo, siempre tenso, se relajara por completo. Nunca me iré. Sintiendo una sensación de hormigueo, su mirada se movió hacia las tres sombras en el techo. Sombrío, altivo y feliz. Los tres parecían aplaudir por la ocasión tan importante. Naturalmente, lo que era de Sunmi era suyo, así que compartieron su lujosa experiencia con ellos. Durante la pelea con Cocolia, Sunmi llegó a una conclusión singular. Sus sombras eran él mismo. Para ser más precisos, eran fragmentos de su personalidad exagerados al máximo. Al principio, creyó que eran entidades semiseparadas, extensiones de su alma. Sin embargo, cuando sintió que su voluntad se alineaba con la de Gloomy, se dio cuenta de que, a pesar de sus personalidades defectuosas, eran solo una parte de él. Y, aún así, no pudo evitar lamentar tener que compartir los mismos rasgos que esos tres idiotas. Sus pensamientos se interrumpieron cuando su teléfono vibró en el alféizar de la ventana. Parpadeando, Sunmi tomó su celular y encontró un mensaje de texto en la pantalla de bloqueo. Al ver al remitente, suspiró exasperado. Parecía que iba a estar ocupado hoy. Guardias chismosos. Las calles de Belobogía se sentían indiferentes. La gente llevaba vidas sencillas, y eso no ha cambiado. Antes, incluso con la amenaza del fragmentum y la congelación eterna, los transeúntes nunca sintieron la amenaza a su sociedad. Después de todo, fue todo lo que conocieron durante 7 siglos. Era como cuando la gente de las afueras de las ciudades de la Tierra sabía que probablemente moriría antes de alcanzar la edad adulta. Si fuera algo que estuviera arraigado en su destino desde su nacimiento, no tendrían ninguna reacción hasta que lo tuvieran delante de sus ojos. Naturalmente, esto significaba que aquellos que enfrentaban directamente tales amenazas, como los guardias melena plateada, entendían que la destrucción absoluta apenas podía mantenerse fuera del muro de Belobog. Los civiles, felizmente inconscientes, solo tuvieron que mirar al cielo para ver que las cosas habían cambiado. El orbe brillante en el cielo era una visión extraña, pero sabían lo que era gracias a las enseñanzas educativas. El sol. La luz que traía brillaba a través de las nubes, que se habían disipado un poco en el último mes. En realidad, el sol solo fue visible unos minutos antes de desaparecer tras el velo de nubes. El daño causado por la congelación eterna no pudo repararse tan rápidamente. Podrían pasar 1 o 2 años antes de que los habitantes de Harilobi puedan contemplar un cielo despejado. Aún así, la mera visión del distante cuerpo celeste bastó para provocar un pequeño cambio entre las masas. Se preguntaban si la congelación eterna terminaría algún día y si la crisis del fragmentum disminuiría. Aunque no se sentían particularmente intimidados por estas amenazas, ya que nunca las habían enfrentado, una mejora en su vida diaria era un deseo común. Los precios de los alimentos bajarían al racionarse menos a los guardias melena plateada, quienes trabajarían menos debido a la disminución de las amenazas. Esto provocó una menor tasa de mortalidad, lo que naturalmente alegró a las familias de quienes sirvieron. En cuanto a la verdadera razón del repentino cambio climático, no les importaba. Los humanos eran demasiado egoístas como para cuestionar el costo de los beneficios obtenidos. Mamá, mira. Un niño pequeño, agarrado de la mano de su madre, señaló al cielo al vislumbrar el sol. Su madre, que llevaba una bolsa de la compra, no pudo evitar fruncir los labios mientras observaba junto al niño. Sin que ellos lo supieran, una sombra se deslizaba por las calles adoquinadas de Belobog, pasando junto a ellos mientras se acercaba al centro del supramundo. El fuerte Clipot.
Subiendo fácilmente la larga escalera, la sombra pasó sigilosamente junto a los numerosos guardias que patrullaban, burlándose en silencio de los ridículos cascos. Al acercarse a un par de grandes puertas, la sombra se deslizó por las paredes antes de posarse en el techo. Mirando hacia abajo, hacia los dos guardias que vigilaban a ambos lados del pasillo, la sombra hizo un saludo simulado. Manteniendo la pose, se deslizó por la rendija en la parte superior de la puerta. La sombra se encontró en una oficina grande, pero desordenada. A ambos lados había filas de escritorios con montones de papeles apilados. Parecía haber un segundo piso, con aún más escritorios y aún más papeleo. Al fondo de la sala había un escritorio un poco más grande, que parecía vacío, como si la persona que lo ocupaba hubiera despejado el área. Más allá del escritorio había una esfera armilar, lo que denotaba el desconocimiento de Belobog sobre el cosmos. 3 grandes ventanales mostraban la ciudad, haciendo que cualquiera que estuviera allí se sintiera como un gobernante entre sus súbditos. Los hermosos y delicados rasgos de Bron ya reflejaban una atmósfera sombría al contemplar el mundo exterior. En contraste con los civiles que deseaban un cambio para simplificar sus vidas y los numerosos guardias melena plateada relevados de su deber de luchar en el Fragmentum, se respiraba una atmósfera ligeramente sombría en la oficina común compartida entre el Guardián Supremo y los arquitectos. Lo cual se rompió de inmediato cuando una sombra humanoide se deslizó ante sus pies, saludándola. Mirando hacia abajo con los ojos ligeramente abiertos, Bron ya se recompuso rápidamente y sonrió a la silueta. Hola, Sunji. Ha pasado y bueno, no tanto tiempo, ¿verdad? Saliendo de las sombras, Sunji recuperó su forma física mientras asentía sin comprender. No hace mucho. Nos vimos hace como 2 días. Se detuvo un momento, observando su atuendo. A diferencia del uniforme de la guardia melena plateada, especialmente confeccionado, que solía usar, Bron ya llevaba un elegante vestido blanco que transmitía un toque de inocencia a pesar del pequeño escote que podía distinguir, con los tirantes colgando ligeramente por debajo de sus hombros. Sin la abertura de la falda que tenía su atuendo habitual, este le cubría completamente las espinillas, dejando a Sunji apenas entrever las medias oscuras que llevaba. En contraste con las botas blindadas que calzaba, sus piernas terminaban en bailarinas. Bron ya tosió en su puño, con un ligero tinte rojo en sus mejillas. Sunji. ¿Me estás mirando? Al levantar la mirada para mirarla a los ojos grises, una expresión inusualmente seria se reveló en su rostro. ¿Te vas a casar? En ese momento, solo pudo quedarse boquiabierta ante el repentino cambio de lógica. Mirándolo con asombro, Bron ya negó rápidamente con la cabeza. No, claro que no. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Para su confusión, él suspiró aliviado. Oh, qué bien. Habría sido demasiado problema, se aclaró la garganta. Así que, al leer los libros de Natasha, descubrí una tendencia común. La protagonista femenina está atrapada en un matrimonio político, y el protagonista tiene que ayudarla a escapar. Luego, las páginas siguientes tienen una escena en la que Izumi se quedó paralizado, con el rostro enrojecido mientras cambiaba la frase a mitad de camino. De todos modos, considerando lo blanco que es tu vestido y cómo me llamaste con esa mirada deprimida, me preocupaba que la situación se volviera real. De repente frunció el ceño. En serio, esos libros son una tontería. ¿Cómo es que Beliona nunca se cansa de ellos y...? A pesar de su incredulidad, Bron ya no pudo evitar reírse entre dientes al ver la contradictoria visión del mundo de su extraño amigo. En un momento, era extremadamente pragmático, y al siguiente, usaba una novela romántica como ejemplo de la vida real. Aunque no creo que esos libros tengan fines educativos, la razón por la que estoy vestida así no tiene nada que ver con el matrimonio. Simplemente me gusta el color. Sunji parpadeó. Oh, entonces ¿por qué estás vestido así? Bron ya dijo secamente. Para cenar. Perplejo, Sunji preguntó. ¿No cenas con ropa normal? No soy la única, ¿verdad? Al ver la repentina mirada de preocupación en su rostro, Bron ya rápidamente reprimió el impulso de reír mientras las comisuras de su boca se crispaban. Es un restaurante de lujo, Sunji. De esos donde los clientes tienen que llevar trajes y vestidos elegantes. Asintiendo con la cabeza en señal de comprensión una vez que se dio cuenta de que ella no estaba teniendo una cena normal, continuó. Entonces, ¿vamos a hablar ahora? No sé cuándo es esa cena tuya, pero tenemos mucho de qué hablar. Deberíamos terminar con esto antes de que tengas que irte. Bron ya meneó la cabeza y tenía una sonrisa divertida en el rostro. Eso no será necesario. Vendrás conmigo después de todo. Entrecerrando los ojos, la miró como si le hubiera crecido otra cabeza. Aunque sin duda agradecería la comida gratis, creo que deberíamos tener claras nuestras prioridades. Con expresión inmutable, ella simplemente dijo, es una cena profesional. Podemos hablar de cualquier cosa en el restaurante. Sunji se detuvo por un momento. ¿Y en realidad? Sí, de verdad. ¿Y no tendré que pagar? ¿Por quién me tomas? Sunji la miró fijamente un instante, antes de que su expresión se volviera inquietante, casi reverente. Bron ya retrocedió un poco, ajeno a los cánticos que resonaban en su cabeza. Todos saluden a Bronja. Todos saluden a Bronja. Todos saluden. Hizo una pausa y se miró. Con solo un suéter y pantalones deportivos, Sunji descubrió que no llevaba nada elegante. Un poco avergonzado, le dedicó a Bronja una sonrisa de disculpa. Bueno, la verdad es que no tengo ropa formal. No me esperaba esto. Aunque aparentemente arruinó sus planes, Bronja simplemente se rió. Sí, ya sé que no. Quería sorprenderte por una vez. Ya tengo un traje a tu medida. Así que todo fue una broma. De Bronja, precisamente.
Al darse cuenta de algo, Sunmi preguntó. Cuando dices que está perfectamente adaptado, no quieres decir que me queda perfecto, ¿verdad? Con una sonrisa inocente en su rostro, Bronja asintió. Lo hice pensando específicamente en ti. Ah, no necesitas agradecerme, no después de todo lo que has hecho. Tragando saliva, Sunmi tenía una fuerte sospecha. ¿Y cómo sabes exactamente mis medidas? Bronja pareció ligeramente sorprendida ante la pregunta, pero rápidamente lo corrigió con una sonrisa secreta. Tengo mis métodos, después de todo, mi posición me otorga bastante poder. Sin importarle la expresión de horror en el rostro de Sunmi, Bronja rápidamente pasó su brazo por debajo del suyo. Al ver su expresión de sorpresa, explicó. Se ha ordenado a los guardias que detengan a cualquier desconocido que me siga. Aunque tu nombre ha sido limpiado, no sabrán tu apariencia hasta que me nombren oficialmente Guardián Supremo y se publique la transcripción editada de los hechos. Comprendiendo que era una precaución, Sunmi asintió. Ambos caminaron hacia las grandes puertas, abriéndolas al entrar en el salón. Señora guardiana. En cuanto salieron, los dos guardias saludaron de inmediato a Bronja, quien sonrió cortésmente y asintió en señal de reconocimiento. Enseguida notó que se pusieron rígidos al fijar la mirada, oculta por los cascos, en Sunmi. Probablemente me esté preguntando cuando entré. Tal como lo hizo cuando era una sombra, Sunmi saludó burlonamente a los dos guardias. Mientras Sunmi y Bronja caminaban por los pasillos, los guardias, paralizados en sus saludos, esperaban a que doblaran la esquina. En cuanto lo hicieron, se miraron de inmediato. Amigo, ¿viste eso? Sí, lo hice. Ahora cállate antes de que el Guardián Supremo te escuche. En serio. No he visto a Madame Cocolia salir con un chico en toda mi carrera, que no es mucha, pero, si sigues chismoreando, te juro por el señor Ámbar, se ganó la lotería. Me gustan las mujeres, pero, bueno, ya lo viste. Me parece bien. ¿Quién crees que es el mejor? Bueno, mejor no respondas. Voy a preguntarles a todos durante la hora del almuerzo. ¿Es esto realmente legal? Debe ser algún tipo de delito, ¿no? PFFT, esto no es nada. Deberías haber visto lo que discutíamos hace un par de años. Espera, dijiste que no has estado aquí por mucho tiempo. Semántica. En fin, ¿conoces a la hermana del capitán? ¿La mayor? ¿Alguna vez dejas de hablar? Básicamente, hubo algunos rumores candentes sobre ella y la anterior. Espera, podemos hablar sobre cita en las profundidades. Vamos y... Frustrado, Sunmi observaba con inquietud cómo el teléfono seguía sonando. La sangre corría por sus venas mientras esperaba una respuesta. Una vez que el receptor finalmente contestó, Sunmi vitoreó aliviada. Sí. Hola. La voz de Danen resonó al otro lado del teléfono. Sin dudarlo, Sunmi preguntó. Danen, escucha atentamente, ¿sabes cómo hacer un nudo de corbata? Después de unos segundos, Danen dijo con una voz perfectamente serena. No se puede contactar con este número. Por favor, vaya al buzón de voz. Sunmi se quedó boquiabierto ante la audacia. Eso no engaña a nadie. Antes de que pudiera decir nada más, la comunicación se cortó. Mirando su teléfono en estado de shock, Sunmi lo guardó a regañadientes. Llevaba un traje completamente negro, sin rastro de otro color. Le sentaba a la perfección, lo que le hizo preguntarse una vez más cómo Bronja había obtenido las medidas necesarias. En cualquier caso, aunque no le gustaba usar ropa tan restrictiva, ella había acertado con su combinación de colores. Había tenido algunas pesadillas con canas y ojos dorados, así que agradecía que ninguno de esos colores estuviera en su traje. Tras la batalla en la colina eternamente invernal, el cabello y los ojos de Sunmi habían recuperado su color original, negro intenso. No estaba muy seguro de cómo la muerte había provocado tal cambio, pero no se quejaría. Desconcertado por la decisión de Danen de colgar la llamada, miró a su alrededor en busca de inspiración. La habitación de Bronja, que ella le había dejado usar para cambiarse. Era bastante espartana, sin apenas adornos ni actividades. Aparte de una cama grande, algunos cajones, algunas medallas y trofeos, no había mucho que decir. Ah, pero también había una cápsula para dormir junto a la cama. Al compararla con las del Express, Sunmi descubrió que usaba un modelo más antiguo. Tenía sentido, ya que Belobog estaba separado del resto del cosmos, lo que, naturalmente, impedía el crecimiento tecnológico. Al no encontrar nada que pudiera ayudarlo aunque no estaba seguro de qué buscaba, Sunmi suspiró profundamente mientras se dirigía a la puerta. Al abrirla, encontró a Bronja esperando pacientemente al otro lado del pasillo. Sus ojos, que habían estado fijos en el suelo, se posaron en él al salir. Tu corbata está desatada. Sunmi asintió. En efecto. Bronja hizo una pausa por un momento, antes de preguntar en tono acusador. No sabes cómo hacer un nudo, ¿verdad? Sunmi meneó la cabeza. No. O sea, no creo que la necesite, ¿verdad? Seguro que a este restaurante no le importaría mucho que faltara una corbata y ella suspiró. Tienes razón. No lo harán. Ella dio un paso adelante, extendiendo sus manos. Pero lo haré. Quédate quieto. Para cuando Sunmi parpadeó, Bronja ya estaba jugueteando con su corbata, que previamente llevaba suelta alrededor del cuello. Un poco avergonzado, giró la cabeza a un lado y a otro, asegurándose de que nadie lo viera. Teniendo en cuenta que pronto sería famoso, no quería que circularan rumores desagradables sobre que no sabía hacer un nudo de corbata. Tras el repetido movimiento de la tela, Bronja terminó de anudar la corbata. Retrocedió unos pasos y se puso las manos en las caderas mientras admiraba su obra. Nada mal y, aunque estaba un poco confundido sobre dónde Bronja había aprendido esa frase debido a su crianza, probablemente la obtuvo de él o de SL, Sunmi decidió cambiar de tema.
Entonces, ¿dónde está ese restaurante? Bronja tarareó, pasando su brazo bajo el de él una vez más mientras lo arrastraba con ella. Está cerca. No tendremos que caminar mucho. Tras un minuto de caminata por los sinuosos pasillos del fuerte Kelipot, ambos se toparon con una ventana fortificada que conducía a un compartimento circular. Parpadeando, Sumri observó cómo Bronja sacaba una tarjeta de algún lugar. No vio ningún bolsillo en su vestido. Lo escaneó en un panel junto a la ventana. De repente, la ventana se abrió, revelando que en realidad era una puerta. Mientras lo empujaba hacia el compartimento, que en realidad parecía ser un ascensor, Summi no pudo evitar preguntar: ¿no podríamos haber salido por la puerta principal? Esto parece un poco extravagante. Con un dejo de diversión en su voz, Bronja respondió: si abandonamos el fuerte Kelipot, no podremos llegar a nuestro destino. Summi se quedó en blanco por un momento. Pero literalmente todo está fuera del fuerte Kelipot, empezó a sospechar cuando Bronja empezó a operar el ascensor, pulsando un botón específico que correspondía a un piso. Mientras las puertas se cerraban, Summi esperó a que subiera. Sin embargo, no se elevó. En cambio, cayó. Gracias a las puertas transparentes, Summi pudo ver pasar rápidamente varios pisos diferentes ante sus ojos. Sin embargo, como solo mostraban pasillos diferentes, no tenía ni idea de qué había en cada piso. Y no iba a molestarse en enviar a sus sombras a curiosear, así que supuso que seguirían siendo un misterio. El ascensor empezó a disminuir la velocidad y se detuvo en una planta. Las puertas se abrieron, permitiéndole salir. No había mucho pasillo, pues solo había una puerta en la zona, como si esa fuera la única función de la planta. Ante ellos había una pared de cristal con una puerta de cristal incrustada. Al cruzar la puerta transparente, Summi y Bronja percibieron de inmediato el aroma de una comida desconocida, pero aparentemente deliciosa. Había muchos clientes vestidos de etiqueta, todos sentados en mesas de madera finamente tallada. Aunque Summi no entendía por qué había tanta gente en un restaurante del fuerte Kelipot, un lugar donde no se permite la entrada a todo el mundo, no se lo preguntó mientras seguía a Bronja a la recepción. Detrás del mostrador había un joven algo asustadizo con uniforme de mayordomo. Al ver acercarse a Summi y Bronja, se puso rígido. Habló en voz baja, como si temiera que alguien lo oyera. Oh, señora Bronja, y estimado invitado. Permítame acompañarla a la mesa que reservó. Al salir de detrás del mostrador, el hombre se tambaleó mientras los conducía torpemente. Summi se entretuvo bastante con el ingenuo. Hasta que Bronja le dirigió una mirada discreta. Parecía que debió notar los sutiles cambios en su expresión. Malditos ojos y... reprimiendo sus pensamientos groseros, se dejó arrastrar a... ¿otro ascensor? ¿En el restaurante? El trabajador marcó rápidamente un código, lo que permitió que se abriera mientras los tres entraban. Esta vez, solo había una diferencia de un piso entre el punto de partida y el destino. Al abrirse, Summi parpadeó confundida. El piso era simplemente otro restaurante, solo que un poco más lujoso que el de arriba. Summi descubrió que estaba prácticamente vacío, salvo por un par de personas en una habitación aparte. La cocina, supuso. Por curiosidad y falta de respeto a la privacidad ajena, Summi envió su sombra a la supuesta cocina. Quedó boquiabierto ante lo que vio. Los camareros y cocineros estaban jugando a las cartas. Esta parte del restaurante debe ser realmente aburrida y el joven de recepción los acompañó a una mesa y les acercó las sillas. Mientras Summi y Bronja se sentaban, les informó rápidamente que pronto llegaría una camarera antes de marcharse apresuradamente. Usando su sombra, Summi observó al hombre entrar en la cocina, estupefacto al encontrar a sus compañeros jugando a las cartas. Rápidamente les informó que Bronja estaba presente, lo que los puso en acción de inmediato. Una camarera salió de la cocina y se acercó a ellos con una sonrisa educada, pero nerviosa. Tras unos 10 minutos de conversación sobre temas triviales, por fin llegó la comida. Una vez colocados los platos con deliciosas delicias, la camarera se dirigió al otro extremo del salón, lo que hizo que Summi arqueara una ceja. ¿Por qué se queda tan lejos? ¿No debería quedarse por si llegan nuevas órdenes? Bronja meneó la cabeza. Este piso está reservado específicamente para que los altos funcionarios del fuerte Kelipot discutan asuntos que no pueden revelarse al público. La camarera nos cede el espacio debido a la confidencialidad de lo que vamos a tratar. Al ver la expresión de comprensión de Summi, Bronja continuó. El restaurante de arriba es para los guardias melena plateada y otros que trabajan aquí. Pueden traer a sus familias a comer a un precio más bajo que en otros restaurantes de calidad similar. De repente ella se rió entre dientes. Puedes pensarlo como un beneficio laboral. Summi inclinó la cabeza. Si ese es el caso, ¿cómo es que ninguno de ellos te reconoció? Mientras revolvía el vino, Bronja explicó. Si me reconocieron. Sin embargo, saben que no deben llamar la atención si mi madre, yo o alguno de los arquitectos vinimos aquí. Imaginen si, en medio de su tiempo libre con sus familias, todos se levantaran y me saludaran. A Summi la escena le pareció bastante hilarante. Bronja hizo una pausa, tomando un sorbo lento de su vino, antes de comenzar a hablar de la verdadera razón por la que ambos se habían conocido. Planes de liberación. Dejando su copa de vino sobre la mesa, Bronja cruzó sus dedos profesionalmente. Como saben, tras el coma de Madame Cocolia, tuve que regresar al fuerte Kelipot para proporcionar una versión alterada de lo ocurrido. En particular, eliminé la parte donde luchamos contra ella. La historia oficial es que intentó ir contra el Estellaron, pero fracasó, y que nosotros terminamos el trabajo sellándolo. Mañana, una vez que asuma como guardián supremo interino, ustedes y sus compañeros serán despedidos. Ella hizo una pausa y un suspiro cansado escapó de sus labios. Durante el último mes, la situación en el fuerte Kelipot ha sido caótica.
La repentina pérdida de un guardián supremo afecta drásticamente las innumerables operaciones de Belobog. Además, como despertado, siempre estaré ausente durante casi medio día. Hay una razón por la que cualquier guardián supremo que portara el hechizo necesitaba ascender. Summi parpadeó, con una pizca de curiosidad en su rostro. En realidad, ¿dónde están anclados? Siempre me ha parecido raro que estuvieran tan aislados de la humanidad. Es decir, no pueden estar todos anclados en medio de la nada, ¿verdad? Era muy poco realista esperar que todos los despertados de un planeta estuvieran anclados en la misma puerta de entrada. Brom ya tamborileó sus dedos contra la mesa. Da la casualidad de que estamos en la misma región, pero no en la misma ciudadela. No creo que nadie de dos ciudadelas distintas se haya encontrado. La única razón por la que lo sabemos es porque todos somos del mismo lugar en el mundo despierta, así que podemos hablar de estos temas. Ella permaneció en silencio por un momento. Ese lugar y es extraño. Se parece mucho al planeta en el que vivimos. Frío, peligroso e inexplorado. Desde la distancia, a veces podíamos vislumbrar una vasta masa de agua. Sin embargo, nadie la había alcanzado jamás. Parecía infinitamente lejana, y a veces, quienes la perseguían sin descanso simplemente desaparecían. Ella negó con la cabeza. No estoy seguro de cómo se vería el cielo debido a las ventiscas. Como dije, es muy similar a Harilomi. Tras estrujarse el cerebro, Summi descubrió que no recordaba ninguna región con semejante apariencia. Estaban realmente aislados, y al hechizo de pesadilla le pareció gracioso meterlos a todos en la misma región, solo para asegurarse de que creyeran que estaban solos en ambos mundos. Parecía que SL era una excepción, habiendo sido enviado a una región que ya estaba habitada por humanos. Sampo puede haber sido uno también, considerando su fácil aceptación de la gente más allá del cielo. Nadie sabía a dónde fue, así que Sunmi no pudo preguntar. Sacudiendo la cabeza, dijo: estás en medio de la nada. Nunca había oído hablar de un lugar así. De repente sus ojos se iluminaron cuando se le ocurrió una idea. ¿En realidad, hay algún registro de las segundas pesadillas de la gente? Si cotejo la historia conocida, quizá pueda encontrar la dirección general en la que se encuentra. Dado que Nigmar S.H. envió a Wakened a un evento pasado recreado dentro de esa ubicación, siempre había mucha información que se podía obtener. Brom ya lo miró extrañada por un momento, antes de negar con la cabeza. Eso no es un problema. Con la cantidad de guardianes supremos que se han convertido en maestros, debería haber muchos documentos. Ella inclinó ligeramente la cabeza, con una pequeña sonrisa en su rostro. No sabía que te interesaba la historia. Summi parpadeó. Debió haber percibido su entusiasmo cuando se ofreció a ayudarla a localizar la dirección general de la misteriosa región. ¿Algo así? Summi se rascó la parte posterior de la cabeza. Simplemente me gusta descubrir secretos y tesoros. Un brillo divertido apareció en sus ojos cuando decidió burlarse de él. Hasta el punto de desaparecer durante varias semanas. Summi tosió de repente. ¿Se alegró de no estar comiendo nada, o se habría atragantado? Eso fue un accidente. Golpeando la mesa con los dedos, cambió de tema a pesar de su interés en su historia. De todos modos, todavía tienes la lanza de preservación, ¿verdad? Al verlo asentir, Brom ya continuó. Para cambiar el castigo de la ley mística impuesta en el inframundo, no basta con ostentar el poder político de un guardián supremo. Parece que la lanza de la preservación es la prueba física de la aprobación de Clipot y es necesaria para controlar la autoridad de Belobog. Summi parpadeó. No se había dado cuenta. Parecía que la razón específica por la que Brom ya lo había llamado era porque era el portador actual, y posiblemente el último, ya que estaba completamente ligado a su alma. Ese no era el caso de Cocolia, así que tal vez podría decirse lo mismo de los guardianes anteriores. Recordar que la lanza había sido manchada por el aspecto de Cocolia le hizo reconsiderar esta posibilidad. Quizás la lanza de la preservación estaba ligada a las almas de todos sus portadores, y la propia Cocolia era la excepción. De cualquier manera, Summi no tenía idea de qué pasaría con la lanza si muriera repentinamente. No es que lo hubiera planeado. Suspirando, Brom ya dijo: después de mi investidura mañana, me gustaría llevarte conmigo al santuario interior del fuerte Clipot. Allí, podremos intentar revertir los cambios que mi madre hizo en el inframundo. ¿Santuario interior, como una iglesia? A Sunmi le pareció un poco extraña la terminología y simplemente asintió en señal de acuerdo. Después de un momento, Sunmi preguntó vacilante: ¿hay algo más que quieras preguntarme? Con la mirada ligeramente desenfocada, Brom ya asintió. Se trata del estado actual de mi madre. Es extraño, casi místico, de hecho. Cuando Sunmi extrajo el Estellaron, se aseguró de que Cocolia no muriera en el proceso. No murió, pero se quedó dormida y nunca despertó. Cuando Brom ya aludió a una extrañeza con respecto a su condición, Sunmi se concentró. ¿Podrías darme una descripción? Ella negó con la cabeza. Creo que sería mejor que lo vieras tú mismo. Sus ojos se abrieron de par en par cuando Sunmi de repente se levantó con un plato de papas fritas en la mano. Está bien. Dirígeme. Brom ya parpadeó con asombro antes de llevarse la mano a la cara. No me refería a ahora mismo. En cuanto terminemos de comer, podemos comprobarlo. Sunmi se burló. Por lo que sabes, quizás Cocolia se esté muriendo ahora mismo. Comeré por el camino, y la camarera les pedirá a los chefs que nos rehagan el pedido si la comida se enfría, ¿no? La última parte se dijo a un volumen más alto, lo que permitió que la camarera, en el rincón más alejado, oyera sus palabras. Confirmó sus palabras frenéticamente. Ese sí, por supuesto. Brom ya lo miró con incredulidad, antes de sacudir la cabeza con alegría. Por favor, no presiones a la pobre chica. Bien, tienes razón.
Llevando su plato de papas fritas, echándose una a la boca por el camino, ambos salieron del restaurante. Al entrar al ascensor, Bronja presionó un botón que indicaba un piso inferior, lo que los hizo caer al ver cómo las partes más profundas del fuerte Clipop se desvanecían una a una. El ascensor estaba prácticamente en silencio, excluyendo a Sunmi masticando sus patatas fritas. ¿Qué? Estaban bien sazonados. Una vez que llegaron al piso deseado y las puertas se abrieron, ambos caminaron por los pasillos. Al detenerse ante una puerta impecable, Bronja sacó la tarjeta que había usado para entrar al ascensor, abriendo la puerta. Al entrar, Sunmi vio una ventana de cristal reforzado que daba a otra habitación. Mientras él y Bronja se acercaban, miró hacia adentro. Y hizo una mueca. Cocolia estaba tumbada en una cama blanca de hospital. Su cabello rubio estaba suelto, de la habitual coleta, e incluso había perdido el efecto de taladro. Vestía una bata de hospital y llevaba una máscara de oxígeno sobre el rostro. Parecía casi normal si alguien no hubiera notado las protuberancias cristalinas en todo su cuerpo. Un cuerno dentado y helado le atravesaba el lado izquierdo de la frente, curvándose hacia arriba. No era liso, sino agrietado en numerosos puntos. A su alrededor sobresalían pequeños trozos de hielo, pero ninguno tan visible como el cuerno. Sus dedos carecían de uñas y fueron reemplazados por apéndices gélidos y afilados. Su brazo parecía estar envuelto en una fina capa de escarcha, que casi parecía brillar. Su cabello tenía mechones brillantes de un azul gélido, y aunque tenía los ojos cerrados, Sunmi esperaba una deformidad detrás de los párpados. ¿Reconoces algo? Cuando la voz de Bronja lo sacó de su análisis de la condición de Cocolia, Sunmi asintió. No conocía los detalles exactos, ya que solo era consciente de ello porque lo había experimentado por sí mismo. Cuando la voz de Cocolia atacó su mente, Sunmi casi perdió la consciencia. Su cuerpo empezó a oscilar entre una figura sombría y un cuerpo tangible, como si hubiera perdido por completo el control de su aspecto. Alejándose del panel de cristal, miró hacia Bronja con una expresión seria. Por lo que pude deducir, es mentalmente inestable. ¿Esta inestabilidad provoca una desestabilización del alma? Sinceramente, no soy un gran experto. La mejor respuesta que podría darte es que está perdiendo el control de su aspecto a pesar de estar inconsciente. El agarre que el estellaron tenía sobre su mente debe haber causado un latigazo repentino cuando Sunmi lo sacó con fuerza. Ella suspiró. Eso fue lo que asumió el médico, regresó a la puerta. Volviéndose hacia Sunmi, que seguía comiendo sus papas fritas, forzó una sonrisa. Volvamos pronto. Preferiría que no tuvieran que rehacer nuestro pedido si la comida se enfría. Después de un par de minutos, volvieron a sus asientos. Sunmi, mirando la copa de vino un momento, frunció el ceño antes de pedirle a la camarera que le trajera un jugo. Bronja lo miró inquisitivamente. ¿No bebes? Para que lo sepas, el alcohol aquí no es tan fuerte como para intoxicarnos. Su temperamento les permitía emborracharse solo si querían. De lo contrario, necesitarían alcohol particularmente fuerte del reino de los sueños. Sunmi se encogió de hombros. Odio el alcohol y girando ligeramente la cabeza, miró fijamente una botella de miel. ¿Y miel? Malditas abejas y... Bronja parecía bastante confundida, pero no pidió aclaraciones, cambiando de tema. En realidad, nunca me contaste qué te había pasado el mes pasado. Cuando se le dijo que habías desaparecido, temí lo peor. Sunmi encontró una oportunidad para difundir sus grandiosas historias y sonrió. Bueno, déjenme decirles, fue todo un viaje, si es que subirse a los huesos de un dragón muerto puede considerarse un viaje. Permítanme contarles la historia de la nueva entrega de las increíbles aventuras y hazañas asombrosas del heroico Despierto sin Sol y sus estoicos compañeros de piedra, roca parlante y santo silencioso, incluyendo el cofre andante. Paisaje onírico. Hace un mes y medio y, ¿quieres decir que absorbiste otro estellaron? Sí. Aunque ya tenías uno dentro de ti. Sí. Y, a pesar de las posibles consecuencias, ¿pensaste que otra no empeoraría las cosas? ¿Sí? No estoy muerto, ¿verdad? En respuesta, Eta negó con la cabeza. No, no lo eres. Obviamente, esto demuestra que había algo especial en ti que te permitió llevarlos con seguridad. Ella hizo una pausa por un momento. ¿Y qué te pasa con el pelo? No me digas que estás en tu fase emo y Sunmi frunció el ceño. Es mi cabello natural. ¿No deberíamos volver al tema? La muñeca se encogió de hombros. Está bien. Solo dame un segundo. Eta permaneció en silencio por un momento, antes de decir, la cantidad de caminos que se han fusionado en tu cuerpo ha aumentado. La última vez que revisé, solo había rastros de la destrucción. Ahora tienes la indicación del camino por estar en el expreso astral y la preservación por haber sido observado por Clipot. Sunmi asintió. Eso coincidió con lo que había visto en sus runas bajo el atributo Patchtrider. Patchtrider. Descripción del atributo. Has adquirido la capacidad de recorrer el sendero de unión. Caminos. Destrucción, preservación, pionero. Eta continuó. La destrucción parece ser la más potente de las tres. Probablemente por los dos estellaron que absorbiste, pero es inestable. El león del sendero lleva un tiempo muerto, así que el sendero se ha deteriorado de forma natural hasta el punto de que solo deja unos pocos efectos menores. Ella cruzó sus brazos. En realidad, la preservación es probablemente la más práctica. En su estado actual, la destrucción no es tan útil. No tiene un vehículo adecuado. Sunmi estuvo de acuerdo. Creía que la destrucción le habría proporcionado habilidades más versátiles si no fuera simplemente una fuerza descontrolada en su interior. Gracias a la lanza de la preservación, tenía un conducto para ejercer el poder del camino. Mientras tanto, Sunmi solo pudo transformar la fuerza salvaje de la destrucción en un murciélago.
El murciélago era simplemente una manifestación, no un objeto que contuviera la energía desenfrenada. Bueno, si no hay problemas, entonces me voy, espera. Ya que estás aquí, podrías probar el universo simulado. Aún quedan algunos ajustes por hacer antes de que la versión completa esté lista. Sunmi se quedó paralizado un momento, antes de asentir. ¿Sus planes previos podían esperar? Vuelta sintió después de escuchar la explicación que Sunmi le dio. Es justo como sospechaba. Hay algo antinatural en tu carácter. Sus ojos se detuvieron en la parte superior de su cabeza por un momento. Ahora bien, puede que me equivoque, pero creo que alguien o algo debe haberte manipulado, tanto en cuerpo como en alma. Sunmi inclinó la cabeza. ¿Sabes de alguna manera que alguien pudiera haber hecho eso? El hombre de anteojos meneó la cabeza. Hay muchas maneras de modificar a un humano. Sin embargo, nunca he oído hablar de una persona que sea el recipiente perfecto para un estellaron y se detuvo por un momento. Hablando de eso, fue una maniobra imprudente la que realizaste en Harilomi. Sunmi se encogió de hombros. No entendía por qué todos pensaban que era un gran problema. ¿Funcionó, no? Will lo miró fijamente un momento, antes de suspirar. Por alguna razón, parecía que el hombre estaba acostumbrado a esas cosas. Supongo que sí, la puerta del coche salón se abrió, cortándole el paso. Pon y Meko entraron, esta última sonriéndole a Sunmi. Aquí estás. Mientras estabas fuera en Harilobi, los demás hemos estado buscando una habitación libre para ti. Sunmi parpadeó. ¿No estaban todas las habitaciones de la cabina de pasajeros ocupadas? Pon continuó. El trastero del coche de fiestas llevaba un tiempo sin uso. Ya instalamos una cápsula para dormir y una cápsula de Dreamscape, pero tendrás que traer todos los muebles y demás cosas tú mismo. La criatura pequeña, parecida a un conejo, habló en un tono severo, que habría sido intimidante si Pon no fuera tan adorable. Es enorme y Sunmi murmuró para sí mismo, sintiéndose como su hijo predilecto. Ninguna de las otras habitaciones era tan grande. Estaba completamente vacía, salvo las dos cápsulas de alta calidad atornilladas a la pared. Él ignoró a uno de ellos y se volvió hacia el otro. Este dispositivo se parecía lo suficiente a una cápsula para dormir como para confundirlo con una, pero no tenía nada que ver con dormir. Bueno, técnicamente no. También tenía una cuna y una tapa pesada, pero a diferencia del nuevo sarcófago de Sunmi, no estaba diseñado para albergar un cuerpo humano durante largos periodos. De hecho, había una placa en el interior de la tapa que advertía a la gente sobre el uso excesivo del equipo y les pedía un comportamiento responsable. Era la mejor cápsula de Dreamscape disponible, que permitía ingresar a la simulación de realidad virtual avanzada que existía en el límite entre la tecnología y la magia. Y Sunmi tenía grandes planes para esa cosa. Paisaje onírico era un lugar que no era real ni parte del reino de los sueños, sino que existía en un punto intermedio. Fue creado y mantenido mediante una combinación de tecnología moderna avanzada y una combinación de habilidades de aspecto muy especiales que poseían dos hermanos, un maestro y un santo. Su poder se relacionaba con las ilusiones, y eso era lo que era paisaje onírico. Una ilusión enorme que innumerables personas podrían compartir. Sin embargo, esa ilusión no era completamente maleable y funcionaba según un conjunto de reglas absolutas. Reflejaba la realidad en lugar de sustituirla por completo. Como resultado, quien entraba en ella estaba sujeto a las mismas leyes que existían en el mundo real. Y como una de esas leyes era el hechizo de pesadilla, el aspecto, las habilidades, los recuerdos y los ecos de una persona funcionarían en la ilusión de la misma manera que fuera de ella, con una diferencia importante. Nadie podía resultar herido ni muerto en el paisaje onírico. Ni los recuerdos ni los ecos podían destruirse. Esto significaba que los despertados podían luchar allí sin arriesgar sus vidas y manteniendo la fuerza destructiva de sus duelos fuera del mundo real. Esta aplicación era el uso principal del paisaje onírico y bueno, en cierto sentido. En sus albores, el paisaje onírico era utilizado principalmente por los clanes del legado, el CPI y muchas otras facciones para entrenar a la élite despertada que les servía. Si bien dicho entrenamiento podía facilitar duelos seguros entre los portadores humanos del hechizo, su simulación de las criaturas de pesadilla no se acercaba demasiado a la realidad. Al fin y al cabo, los monstruos ilusorios carecían de la voluntad y la mente de las abominaciones reales. Por lo tanto, el Dreamscape no logró convertirse en una herramienta de entrenamiento exitosa y, por lo tanto, fue abandonado en gran medida. Sin embargo, inesperadamente tuvo un éxito increíble en el segmento del entretenimiento. Aquellos despertados que no formaban parte de las fuerzas de asalto de élite lo consideraron muy atractivo, útil y divertido. Los duelos en el paisaje onírico se hicieron muy populares, y esa popularidad simplemente se disparó cuando la compañía responsable ideó la idea de integrar una función de transmisión en las cápsulas de simulación, haciendo así que estos duelos estuvieran disponibles para un público mucho más amplio, los humanos comunes. Hoy en día, Dreamscape era toda una industria con ligas tanto amateurs como profesionales, celebridades famosas y clubes de fans apasionados. Incluso existía una versión para quienes no eran despertados, con su propio conjunto de entornos y aventuras que permitían a los jugadores experimentar una réplica de lo que significaba viajar por el reino de los sueños mientras luchaban contra criaturas de pesadilla. Sin embargo, a Sunmi no le interesaba la fama, la gloria ni el dinero que le traería convertirse en un renombrado campeón de Dreamscape. Por muy lucrativo que fuera, al fin y al cabo, solo era un juguete. Sin embargo, estaba sumamente interesado en ese juguete por tres razones muy importantes. La primera razón fue el anonimato que ofrecía Dreamscape. Era prácticamente imposible rastrear a una persona que entraba en la ilusión si no quería ser rastreada, lo cual le gustaba mucho. La segunda razón fue la danza de las sombras.
Summi necesitaba luchar contra una multitud de oponentes expertos en el manejo de diferentes armas y diversos estilos para perfeccionar su técnica de combate y fortalecerla, así como a la serpiente del alma. En cierto sentido, necesitaba crear una biblioteca de estilos similares para enriquecer la suya. ¿Había un mejor lugar para encontrar a miles y miles de despertados dispuestos a enfrentarse a él? Todo sin tener que arriesgar su vida, además. La tercera razón fue bastante inesperada. De hecho, Summi la había descubierto por pura casualidad. Tras la batalla con Cocolia, Summi descubrió que el contador del encantamiento príncipe del inframundo del manto del inframundo había aumentado en 1. Prestó mucha atención a los sutiles cambios en sus runas, y su memoria perfecta no le permitió que se le escapara nada. Fue entonces cuando descubrió cómo funcionaba realmente el encantamiento príncipe del inframundo. Su descripción decía que la armadura de Onice se fortalecía según el número de oponentes que su portador derrotaba, y eso era exactamente lo que hacía. Al encantamiento no le importaba si el oponente vivía o moría, lo único que le importaba era que el enemigo perdiera. Entonces, Summi esperaba matar 2 pájaros de un tiro en el paisaje de los sueños, mejorar su técnica y saciar los requisitos del príncipe del inframundo con un flujo constante de victorias. Miró la cápsula por un rato, luego se dio la vuelta y caminó alrededor del dojo blindado, frunciendo el ceño. Sacó su teléfono y pulsó una aplicación específica. De repente, apareció una lista de dispositivos. Al pulsar el que indicaba la cápsula de Dreamscape, rápidamente la puso en modo ilocalizable. No era tan estúpido como para creer que, si un criminal entraba en el paisaje onírico, no habría forma de rastrearlo. Al eliminar el rastreo tecnológico mediante la extraña aplicación de hackeo de su teléfono, solo tenía que preocuparse por la adivinación. Él también tenía esa parte cubierta. A medida que caminaba, toda su presencia cambió lentamente. La forma en que Summi caminaba, su porte, el movimiento de sus manos, todo se volvió ligeramente diferente. Hay 6 dioses. El dios de la guerra, también conocido como el dios de la vida. El dios de la bestia, también conocido como la diosa de la luna. El dios del sol, y mientras recitaba los nombres de los dioses y sus diversos aspectos, su forma de hablar también cambiaba. La diferencia era sutil, pero perceptible. Dentro del recipiente del recuerdo, Summi había anotado los 6 dioses que eran adorados por las civilizaciones pasadas del reino de los sueños. Cada uno de ellos tenía autoridad diferente. Además de la guerra y la bestia, estaba el dios Sol, que gobernaba los dominios de la pasión, la creación y la destrucción. Ese linaje lo portaba Ar, 26.710. El dios Corazón, también conocido como el dios de las almas, el dios de la tormenta, el dios de las profundidades, las estrellas y los viajes y el dios de las sombras. El dios de la paz, la muerte, el consuelo y los misterios. Summi portaba el linaje de la guerra y tenía un aspecto bendecido por la sombra. Deberían haber sido fuerzas opuestas, vida y muerte. Aún así, residieron en él pacíficamente y sin conflictos. Luego estaban los demonios pero ese era un tema para otro momento. Uno tras otro, Summi cambió cada pequeño rasgo de comportamiento que se le podía atribuir. Había pasado mucho tiempo entrenando para este momento, usando la flexibilidad física de un practicante de la danza de las sombras para hacerse irreconocible. Sorprendentemente, la tarea resultó mucho más fácil de lo que pensaba. Era básicamente su especialidad, de todos modos. La máscara del tejedor podía proteger su identidad de todos aquellos que desearan conocerla a través de la adivinación y otros aspectos, pero tenía que lidiar por su cuenta con las formas mundanas de identificación. Al cabo de un rato, cuando estuvo listo, Summi se desnudó, se acercó a la cápsula de simulación y se subió a su cuna. Al aparecer la máscara pulida de madera negra en su rostro, la tapa se cerró. Una serie de letras brillantes apareció frente a él. ¿Entrar en Dreamscape? Si no, suspiró y luego se concentró en el sí. Unos momentos después, su visión se oscureció. Summi se encontró de pie en un vacío negro e inmenso. A su alrededor, innumerables estrellas brillaban con una luz etérea, un tejido de hilos inconcebiblemente complejo que las conectaba. Y sin embargo, el patrón carecía de lógica y sentido. No percibía ningún significado oculto en el hermoso tejido de hilos de luz. Era solo un bonito telón de fondo, y nada más. Una falsificación. Aparte de eso, la simulación era bastante realista. Miró hacia abajo y vio su cuerpo desnudo, con la serpiente del alma enroscándose alrededor de sus brazos y torso. El paisaje onírico recreó su apariencia con gran detalle. Sacudiendo la cabeza, desconcertado, Summi invocó el manto del inframundo. Este se tejió con hilos negros y cubrió su cuerpo. En cuanto lo hizo, una voz agradable resonó en la oscuridad. Retador. Bienvenido al paisaje onírico. Summi invocó la hoja de otoño, un pequeño amuleto que le permitía cambiar el color de su cabello. Tras una breve vacilación, lo hizo parecer blanco. ¿Y ahora qué? ¿Cómo peleo con la gente? La agradable voz respondió rápidamente. Antes de continuar, elija un alias. Parpadeó un par de veces y luego se rascó la nuca. Ah, cierto. Un alias y nadie. Ese sería un buen alias, ya podía imaginar lo divertido que sería escuchar algo como nadie ha vencido al enemigo. O nadie ha ganado. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz del paisaje onírico. El alias nadie ya está disponible. Por favor, elija otro. Hoy no se lo esperaba. ¿Qué mejor opción y? El alias ya está tomado. Elige otro. ¿Qué? No, espera. ¿El alias qué? No, espera. Ya está ocupado. Elige otro. Summi cerró la boca y luego pensó por un rato. Su alias no solo tenía que sonar bien, sino también ser lo opuesto a cómo se llamaría en la vida real.
Al igual que sus movimientos y patrones de habla, tenía que ser parte del disfraz. Por eso inventar uno no fue tan fácil. En los siguientes minutos, probó una docena de alias diferentes, todos con el mismo resultado. La frialdad de los alias que se le ocurrían disminuyó rápidamente, mientras que su irritación aumentó rápidamente. Sentía como si la maldita simulación se burlara de él. Finalmente, Sunmi gruñó con frustración y dijo la primera palabra que le vino a la mente. Mestizo. El paisaje onírico guardó silencio un rato. Luego, dijo. Bienvenido, Mongrel. Por favor, elige un sueño que te guste. De repente, Sunmi palideció. Mongrel, su identidad criminal secreta, era un nombre conocido en todo el cosmos. Su botín era astronómico. Entonces, el hecho de que este nombre no se usara en absoluto a pesar de la infamia fue muy preocupante. Sunmi creía que la gente le tenía tanto miedo a Mongrel que no se atrevían a usar su nombre. Y supuso que simplemente lo haría pasar por fan. De lo contrario, nadie se atrevería a enfrentarlo. Oh, la ironía. Y mientras Sunmi resoplaba de frustración, varias imágenes aparecieron ante él. Todas contenían representaciones de diferentes entornos, aunque la mayoría parecían una especie de arena. Gracias a su investigación, Sunmi supo que la elección de una arena determinaba el tipo de oponentes contra los que lucharía. Algunos eran accesibles para todos, otros requerían un cierto número de victorias para acceder a ellos. Todos los duelistas profesionales dedicaban su tiempo a esos sueños de élite. Sueños, qué nombre tan tonto. Si estuviera soñando, estaría ahora mismo en las Islas Encadenadas, ¿no? Su cuerpo, efectivamente, estaba despierto en ese momento. Solo que su mente estaba sumida en una ilusión. En cualquier caso, lo que necesitaba era un lugar donde pudiera luchar contra aficionados suficientemente hábiles sin llamar demasiado la atención. Conocía el lugar perfecto. Señalando una de las imágenes, Sunmi dijo. Allá. Un momento después, el vacío negro desapareció y de repente estaba en otro lugar. Una voz fuerte tronó desde algún lugar arriba. Challenger Mongrel ha entrado al coliseo. Mestizo. Sunmi estaba de pie en el suelo de una enorme arena ovalada. Estaba cubierta de arena roja hacía tiempo por la sangre derramada entre esos antiguos muros. El sol implacable ardía en el cielo incandescente, y el olor a sudor, sangre y muerte le invadió la nariz. ¡Qué realista! Un poco perturbado, Sunmi miró a su alrededor y vio las altas gradas del anfiteatro que se alzaban sobre la arena ensangrentada. Eran los asientos del público. Una multitud vitoreaba desde allí, con voces llenas de macabra fascinación, crueldad y alegría. Tanto hombres como mujeres vestían túnicas arcaicas que dejaban al descubierto brazos y hombros. Con sonrisas sanguinarias que deformaban sus rasgos, parecían una horda de demonios lujuriosos. Bueno, no todos. Aquí y allá, se veía a una persona con ropas extrañas, observando las peleas con una expresión menos bárbara. Las personas con ropas arcaicas eran ilusiones, mientras que el resto eran observadores reales. No era necesario estar conectado al Dreamscape para presenciar los duelos, pero algunos fanáticos extravagantes prefirieron estar allí en persona para lograr la sensación de máxima inmersión. Lunáticos. Esas malditas cápsulas de simulación son demasiado caras para usarlas como espectadores, aunque Sunmi ya no era pobre, ver tal extravagancia aún le dolía. Negando con la cabeza, finalmente centró su atención en la arena. Obviamente, este entorno ilusorio no era muy original, pero por otro lado, era un clásico. Los sueños más avanzados tenían decoraciones muy diferentes, desde realistas hasta completamente fantásticas, pero para este de bajo nivel, la compañía que gestiona Dreamscape optó por una narrativa bastante básica. Era un antiguo coliseo, un lugar donde los esclavos alguna vez habían luchado para entretener a sus amos, a menudo hasta la muerte. A Sunmi no le gustó ni un poco. El coliseo se basaba en una estructura histórica, pero era mucho más grande. Cientos y cientos de guerreros vagaban por la arena de la batalla, algunos combatiendo, otros buscando un oponente. Aquí en el coliseo, la mayoría de los participantes eran despertados con la habilidad suficiente para ser considerados la élite entre los aficionados, pero no lo suficientemente hábiles como para entrar en las ligas profesionales. Justo lo que Sunmi buscaba, quizás. En general, aunque muchos de los duelistas en el paisaje onírico eran luchadores talentosos, al final, había muy pocos verdaderos maestros entre ellos. Las verdaderas élites derramaron sangre en el reino de los sueños, no en una ilusión creada con fines de entretenimiento. Así que el nivel de competencia de estas personas estaba por verse. Tras ordenarle a la serpiente del alma que asumiera la forma del temible Odachi, Sunmi le colocó la hoja de la gran espada en el hombro y esperó a ser retado. Nadie notó su presencia durante unos minutos, como si fuera invisible. Esto confundió a Sunmi. No estaba entre las sombras, así que debería haber sido claramente visible. Honestamente, era como si la gente lo ignorara descaradamente, o punto apóstrofo. Ahora que observaba con atención, los competidores mantenían una gran distancia entre ellos. Lo observaban de reojo, desconcertados y visiblemente temerosos. Al darse cuenta de que la identidad de Mongrel era todo un impedimento, Sunmi tosió torpemente mientras levantaba la voz. Es solo cosplay. Soy fan, ¿sabes? Una mentira descarada, lograda mediante el encantamiento truco simple de la máscara del tejedor. El defecto de Sunmi lo obligó a decir la verdad, pero mientras llevara la máscara, todo lo que dijera sería mentira. Se oyeron muchos suspiros de alivio. Después de todo, ¿quién querría luchar contra un criminal de guerra intergaláctico? Aún así, debido a su amenazante armadura negra y su temible máscara, la gente parecía reacia a acercarse. Al menos por un tiempo. Pronto, un joven espadachín con una llamativa armadura rojo sangre se acercó, con un largo y elegante espadón sobre su hombro.
Con una sonrisa, miró a Sunmi y dijo, la verdad es que eres muy atrevido al usar ese nombre. ¿Eres nuevo en el Coliseo? Sunmi inclinó la cabeza y estudió las letras que aparecieron alrededor del espadachín. Paraíso en rojo. Victorias. 157. Derrotas. 103. Suficientemente bueno. Bajando el Odachi, respondió en tono tranquilo. Nací en el Coliseo. El espadachín sonrió y luego dio un paso adelante. Ya tienes el personaje dominado, entonces, déjame darte la bienvenida. La voz del paisaje onírico habló inmediatamente, anunciando el inicio de la pelea. Paraíso en rojo ha desafiado a Mongrel. Chocaron sobre la arena ensangrentada, moviéndose con suficiente velocidad para hacer que el viento aullara a través de sus armaduras. Sunmi había dejado una de sus sombras en el suelo y envolvió las otras dos alrededor de Autun Leaf, donde no podían hacerle ningún bien. No quería ser demasiado fuerte, para que sus oponentes no estuvieran completamente superados y pudieran mostrar adecuadamente sus estilos. En cuanto a él, había abandonado por completo cualquier estilo que ya conocía, confiando únicamente en la sombra de su oponente. Paraíso Rojo no era un maestro de la esgrima, pero su nivel no era malo. Aún así, el joven no era rival para Sunmi, a pesar de que tuvo que renunciar a sus técnicas practicadas y no estaba acostumbrado a blandir la gran espada del Odachi. La forma material de la serpiente de las sombras era realmente formidable, pero debido a su tamaño y naturaleza, su uso requería un gran esfuerzo de adaptación. Era potencialmente mucho más devastador que cualquier espada corta, pero, al mismo tiempo, exigía mucha más habilidad y estrategia para manejarla con eficacia. Cualquier golpe que asestaba era potencialmente mortal, pero también lo era cada error cometido en el proceso. Sunmi prolongó la pelea lo máximo posible, aprendiendo todo lo posible de cómo su oponente se movía y manejaba la espada. Sin embargo, al final, la tensión del duelo resultó ser demasiado para el otro luchador. No era muy estratégico al gastar su esencia del alma, así que después de unos 5 minutos, su velocidad y fuerza disminuyeron drásticamente. Sunmi suspiró y terminó el duelo con un corte preciso de la serpiente del alma. La gran espada atravesó el cuello del enemigo, haciendo que su cabeza volara por los aires. El cadáver decapitado cayó al suelo bajo una lluvia de sangre y luego desapareció en un torrente de chispas. La voz del paisaje onírico tronó desde arriba. Mestizo ha ganado. Demasiado y... 5 minutos no eran suficientes para aprender la esencia de un estilo de combate. Sin embargo, Sunmi estaba seguro de que eventualmente se enfrentaría a otro practicante de este arte de combate. Después de todo, no había muchos estilos populares entre los aficionados. Unos días o semanas después, seguramente volvería a enfrentarse a alguien con una técnica similar. Atraídos por su ostentosa victoria, se acercaron algunos contrincantes más. Sunmi blandió la serpiente del alma, pero la detuvo bruscamente en el aire. Gotas de sangre cayeron sobre la arena, dejando la oscura espada perfectamente limpia. Bajo la máscara, sonrió. Ah, qué genial. Menos mal que también aprendí este truco de Saint Aruk. ¿Acaso eres humano? Otro despertado cayó a la arena, con sangre fluyendo de su boca. Sunmi dio un paso al frente y atacó con la serpiente de las sombras, atravesando fácilmente la armadura ligera del oponente y partiéndolo por la mitad. La gran espada que empuñaba, era realmente devastadora. Cuando el cadáver desapareció, limpió la hoja curva del Odachi con un rápido movimiento y respondió con una mentira abatida. ¿Humano? No soy, ni he sido nunca, un humano. Para entonces, un pequeño grupo de despertados se había reunido para presenciar las peleas y esperar su turno para desafiarlo. Al oír sus palabras, uno de ellos rió. Si no eres humano, ¿entonces qué eres? Sunmi lo miró y luego se encogió de hombros. Un mestizo. Pero en su interior pensaba. ¿Qué diablos? En las últimas horas, había luchado contra 27 personas. Y de ellas, 25. Habían usado el mismo estilo de combate. Era un arte práctico, aunque bastante simple, que se basaba en movimientos y ataques directos y eficientes, óptimos en letalidad y gasto energético, pero por la misma razón muy predecibles. En manos de un maestro, el estilo podría haber sido una verdadera amenaza, pero con estos talentosos aficionados, era inútil contra cualquiera con un mínimo de claridad. Varios de los aspectos que poseían los retadores lo habían desconcertado, pero al final, los había derrotado a todos uno tras otro, obteniendo una comprensión sólida de la esencia de su estilo a través del 20º practicante con el que luchó. Estas personas no eran precisamente inexpertas, pero Sunmi percibía claramente la diferencia entre ellos y él. Tuvo que recordarse que, a diferencia de él, no poseían el linaje divino de la guerra y, por lo tanto, no tenían la misma mente afinada para la batalla. La mayoría de estos jóvenes probablemente solo habían vivido unas cuantas batallas reales en toda su vida. Unas cuantas en la primera pesadilla y otras en su camino hacia el portal. Después, vivieron en ciudadelas bien protegidas y solo se aventuraron fuera de las murallas en grandes cohortes, si acaso. Decepcionante. Aunque el contador del príncipe del inframundo había aumentado en 27 victorias, Sunmi estaba un poco irritado. Esto no era lo que esperaba. Variedad, necesitaba variedad. Necesitaba crear una biblioteca de estilos verdaderamente versátil para que la danza de las sombras fuera más eficiente en el futuro. Cuantos más estilos básicos aprendiera, más fácil le resultaría replicar una técnica verdaderamente única si fuera necesario. Mientras pensaba que hoy había sido un completo fracaso, una repentina ola de susurros recorrió tanto a la multitud de luchadores despertados como a los espectadores humanos que los observaban desde las gradas. Una docena de metros más o menos detrás de Sunmi, una figura alta apareció de repente de la nada. Cuando la gente vio al recién llegado, sus ojos se abrieron de par en par.
Un golpe. Leo Striker apareció en el Coliseo y miró a su alrededor con cierta nostalgia. Hace unos años, al comienzo de su carrera, había sido un visitante frecuente a este estadio, allí fue donde todo empezó para él. Los tiempos habían cambiado, por supuesto. Aprovechando los pocos instantes antes de ser reconocido, Leo sonrió ampliamente y dijo: vaya, vaya, vaya. ¿De verdad creían que me olvidaría de los lunes públicos, chicos? Claro que no. Esta es una tradición sagrada, sagrada, chicos. Algunos veteranos de Strikeforce quizá recuerden cómo empecé en las arenas amateur, y ahora que soy una celebridad brillante, famosa e increíblemente guapa, tengo que volver aquí de vez en cuando. Ya saben, mantener la humildad. Había unas 20.000 personas viendo su transmisión, y casi todas estallaron de inmediato en una avalancha de mensajes burlones. Echando un vistazo a la interfaz de transmisión que Dreamscape proporcionaba a los duelistas populares como él, sonrió y guiñó un ojo, divertido por algunos de los comentarios amables que le lanzaban. Leo Striker no era el luchador más extraordinario del paisaje onírico, pero en los últimos años había conseguido un gran número de seguidores gracias a su habilidad, estilo y personalidad bulliciosa. De hecho, era tan popular que miles de jóvenes despertados se enamoraron del estilo de combate que él y algunos de sus compañeros duelistas practicaban. Como resultado, el estilo golpe del león rugiente se había vuelto furor entre los duelistas aficionados, y su antiguo mentor ahora contaba con una avalancha de nuevos discípulos. Esto realmente conmovió a Leo, se alegró de poder recompensar al anciano por toda su paciencia. Leo pasaba la mayor parte de sus días participando en duelos de alto nivel en los estadios de las ligas profesionales, pero los lunes le gustaba visitar uno o dos sueños públicos, charlar con los fanáticos, pelear con algunos aficionados y brindarles consejos como una forma de retribuir a la comunidad. Hoy fue uno de esos lunes. Al observar el coliseo, Leo notó una pequeña reunión a unos 12 metros de él y se dirigió hacia allí. Mientras caminaba, oyó voces emocionadas. Oye, ¿no es ese Leo Striker? Ni hablar. Espera. Es él. Puedo reconocer esa hermosa armadura con los ojos cerrados. Leo. Te quiero, hombre. Siempre tan auténtico. Rugido de Strikeforce. Llevo 2 años viendo tus transmisiones, Leo. Una sonrisa amistosa se dibujó en su rostro. Saludando a varios aficionados, se acercó a la multitud de retadores y observó a la figura solitaria que se encontraba en el espacio vacío del centro. ¡Guau! ¿Es eso, un cosplay de mestizo fiel a la tradición? El hombre en medio de la multitud vestía una hermosa armadura de onix que irradiaba una amenaza solemne y oscura. Su rostro estaba oculto tras una temible máscara negra, de la que surgían 3 cuernos retorcidos como una corona dentada. Su cabello era completamente blanco, y había 2 charcos de oscuridad impenetrable donde se suponía que estaban sus ojos. Su arma predilecta era un ogachi largo y curvo, forjado en acero negro opaco. Descansaba sobre su hombro, como si devorara la brillante luz del sol ilusorio. El extraño parecía más un demonio que un ser humano. Leo dejó escapar un silbido de aprobación. Impresionante recreación. Hay que tener mucho dinero para conseguir recuerdos prácticamente idénticos, revisó las estadísticas del guerrero demoníaco. Mestizo. Victorias. 27. Derrotas. 0. Un novato, pero con talento. Un pra perfecto, qué rareza. En cualquier caso, ese tipo era increíblemente fotogénico. Un duelo con él no sería interesante debido a la diferencia de habilidad entre ellos, pero sin duda se vería espectacular. Leo se sintió un poco avergonzado de romper la racha perfecta de Mongrel, pero este talentoso aficionado recibiría consejos útiles a cambio, que eran mucho más útiles. Quién sabe, quizás se vuelvan a encontrar en el ámbito profesional algún día y mirando la cámara invisible, Leo levantó una ceja y preguntó: ¿Qué opinan, Strikeforce? ¿Deberíamos desafiar a ese chico moreno y guapo de ahí? Cuando los espectadores expresaron su aprobación, se acercó a Mongrel y le dedicó una sonrisa amistosa. Hola, amigo. Tienes una espada enorme. ¿Sabes usarla? Burlarse del oponente era otra tradición sagrada del paisaje onírico, y Leo era bastante bueno en eso. Mongrel se movió ligeramente y lo encaró. La máscara inquietante miró fijamente a Leo, haciéndole temblar ligeramente sin razón aparente. No. Leo se rió. ¿No? ¿No sabes usar la espada? Bueno, ¿quieres que te enseñe? El guerrero demoníaco lo miró fijamente y ni siquiera se movió. No. ¿Qué le pasa a ese tipo? ¿No sabe otras palabras? Vamos, acompáñame, colega. Me muero de ganas de que este duelo sea entretenido, y tú sigues en el personaje. Con un suspiro, Leo dio un paso adelante y desenvainó su propia espada. Los espectadores volvieron a estallar con una avalancha de mensajes y, al mismo tiempo, la voz de Dreamscape anunció: Leo Striker ha desafiado a Mongrel. Maldita sea. Sunmi miró fijamente al joven de hermosa armadura azul, maldiciendo su suerte. ¿Por qué no puede captar la indirecta? Aunque Sunmi no podía decirle una palabra de verdad mientras usaba la máscara del tejedor, intentó comunicar su renuencia a pelear con este tipo, sin ningún resultado. No tenía nada contra el nuevo retador y como lo llamaban en Dreamscape, Leo. Pero había un problema. Solo por la forma de caminar del joven, Sunmi se dio cuenta de que practicaba el mismo maldito estilo de combate que todos los demás parecían practicar. Y Sunmi ya tenía suficiente por un día. Puaji. Su tiempo en el mundo real era limitado, por lo que realmente esperaba experimentar una colección más diversa de oponentes antes de que se agotara. Quizás aún haya esperanza. Quizás el próximo sea diferente. Entonces era mejor terminar esta pelea rápidamente. Enviando la sombra feliz de la hoja de otoño a su cuerpo, Sunmi bajó la serpiente de sombra y dio un paso hacia adelante.
Su oponente, mientras tanto, sonrió. Déjame enseñarte la primera lección. Siempre debes y usa casco en la batalla, tonto. Lanzándose hacia adelante, Sunmi desvió fácilmente el golpe de Leo y atravesó su cabeza limpiamente al continuar con el mismo movimiento. Mientras el cadáver del elocuente joven caía y se desintegraba en una lluvia de chispas, agitó el odachi para limpiarlo de sangre, regresó a su lugar anterior y con indiferencia lo puso sobre su hombro. Lo juro por los dioses. Que la próxima persona que me desafíe use un estilo diferente. Si no, y podría enojarme. Leo Striker se encontró parado en un vacío negro sin límites, con la boca abierta. Sus espectadores también guardaron un silencio inusual. Un golpe, un golpe. ¿Me mató de un golpe? Se quedó allí unos instantes, luego se giró hacia la cámara invisible y forzó una sonrisa incómoda. Eso fue realmente inesperado, ¿verdad, chicos? Entonces su sonrisa se hizo amplia y sincera. Eso, Strike Force, es lo que la gente llama encontrar un diamante en un montón de, excremento. ¡Qué suerte! Sí, sin duda, un golpe de suerte. Ah, por cierto, ¿alguien lo ha cortado? Desaprender. Sunmi sintió que algo extraño ocurría en el coliseo tras eliminar al joven de armadura azul. Los demás despertados parecían mirarlo con cierta confusión, incluso conmocionados. Lo mismo ocurrió con los espectadores humanos en el anfiteatro. Muchos habían cambiado de asiento para acercarse a él. ¿Qué les pasa a todos? ¿Me pasé de la raya y me moví demasiado rápido? Pero no, había medido su velocidad para no parecer demasiado poderoso. Quizás simplemente les gustaba el espectáculo. Sunmi, en efecto, les estaba dando un buen espectáculo. No es que esa fuera su intención, en fin, ¿por qué nadie me reta? Dejen de hacerme perder el tiempo. Tengo un horario apretado. De hecho, nadie en el pequeño grupo de despertados que esperaba su turno para luchar contra él parecía dispuesto a dar un paso al frente. Sunmi los observó con aburrimiento durante unos minutos, intentando comprender qué estaba pasando. Habían estado muy ansiosos hacía apenas unos momentos, ¿no? Entonces, alguien finalmente caminó hacia él, desenvainando una espada de aspecto formidable. El tipo llevaba una armadura de placas, con un intrincado grabado de un castillo y 4 dragones decorando su superficie pulida. Parecía fuerte, noble y experimentado. Debes estar bromeando. El mismo estilo y obviamente estaba practicando el mismo maldito estilo. Cuando los ojos de Sunmi se entrecerraron, la voz de Dreamscape anunció: el daoísta Cypher ha desafiado a Mongrel. Antes de que el hombre con la armadura de placas pudiera siquiera atacar, Sunmi lo golpeó sin contemplaciones en la cara con el pomo del odachi, le dio un golpe en el pie y luego, brutalmente, clavó la punta de la gran espada en la estrecha grieta de su visera. Mientras la sangre fluía del casco de acero, la voz del paisaje onírico tronó una vez más. Mestizo ha ganado. Los rostros de la multitud se pusieron un poco pálidos. ¿Qué demonios les pasa a estas personas? ¿No hay nadie aquí que conozca otro estilo? Antes de que Sunmi pudiera limpiar la espada de la serpiente de las sombras, se acercó un nuevo contrincante. Este vestía una túnica de seda gris. El loco ha desafiado a Mongrel. El bastardo estaba empuñando un sable pesado, y usando el mismo arte de batalla maldito. Sunmi dejó escapar un gruñido bajo y se lanzó hacia adelante. El loco resultó ser más ágil y precavido que los dos últimos luchadores. Logró esquivar el ataque, por desgracia, solo fue una finta. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, el odachi le atravesó el pecho y salió por la espalda. Sunmi arrancó la gran espada del cuerpo del enemigo y retrocedió con frustración. El hombre de la túnica de seda gris se tambaleó y observó la creciente mancha roja en su prenda de seda. Mirando a Sunmi, le hizo un gesto de aprobación con el pulgar en silencio y luego se desplomó en la arena bajo una lluvia de chispas. Mestizo ha ganado. ¿Quién se cree este tipo? ¿El loco? Sparkle me daría una mejor pelea. Estas personas no eran, exactamente, malos luchadores y los 3 últimos especialmente, pero ¿por qué carajo eran todos ellos tan parecidos entre sí? Sunmi miró a su alrededor y notó que el coliseo estaba en un silencio sepulcral. Todos lo miraban con expresiones extrañas. Espera, ¿no me digas? Frunció el ceño detrás de la máscara y una terrible sospecha entró en su mente. ¿Es que todo este recinto es para practicantes de un solo estilo? ¿Estaba rompiendo algún tabú tácito todo este tiempo? Eso sería una mala jugada, no, espera, eso no tiene sentido. Estaba usando el mismo estilo que ellos, de repente, un rostro familiar se le acercó entre la multitud. Era el joven de la armadura azul. El golpeador de leones, o lo que fuera, no, Dios mío, por favor, no. No quiero volver a pelear con él. El joven se detuvo a unos metros de Sunmi, dudó unos instantes, luego sonrió y preguntó en tono ligero. Cosplayer mestizo, amigo mío, si no te importa que te pregunte, ¿qué haces aquí, en este escenario amateur? Sunmi puso los ojos en blanco tras la máscara. La respuesta era muy simple. Estaba allí para aprender. Pero no podía decir eso, claro. Estaba demasiado frustrado como para inventar una mentira ingeniosa. Mirando fijamente al joven, permitió que la serpiente del alma desapareciera y volviera a convertirse en un tatuaje, luego dijo sombríamente: estoy aquí para desaprender. Leon Beater parpadeó un par de veces y luego cambió su peso ligeramente, claramente con la intención de desenvainar su espada. Ya basta de esto. Con un bufido irritado, Sunmi ordenó a Dreamscape que lo expulsara de la arena y desapareció del coliseo en una lluvia de chispas blancas. Al salir de la cápsula de simulación, la miró con resentimiento, luego, de repente, se estremeció y agarró su mano con otra. No, no, no queremos usar la violencia, no con esta hermosa, brillante y carísima cápsula, ¿verdad? Claro.
Probablemente debería ir a tomar un poco de aire fresco, intentarlo la próxima vez, en una arena más desafiante. Con eso, lanzó una última mirada al dispositivo de alta tecnología y se alejó. Y lo que Sun Mi no vio, sin embargo, fue la multitud de despertados en el Coliseo, todos mirando el espacio vacío donde él había estado hace un minuto. Leo Striker también lo miró con expresión pensativa en su rostro. Unos segundos después, dijo en voz baja: ¿desaprender? ¿Eh? Sensación viral. Sombra soleada entró en la cocina del Expreso Astral, abrió el refrigerador y encontró un tarro de helado con el nombre de March. Sin remordimientos, se lo bebió todo. Luego, regresó a su nueva habitación sin amueblar, preparándose para partir hacia las Islas Encadenadas. Para entonces, toda la esencia de las sombras que había gastado durante los duelos y para evitar que el manto del inframundo volviera a convertirse en piedra ya había sido restaurada. Llevar la armadura de Ónice requería un flujo constante de esencia para mantener activo el encantamiento Piedra Viva, y con la serpiente del alma tomando forma de arma, Sun Mi no podía usar la sombra para minimizar el gasto. Llevar el manto durante periodos prolongados era bastante agotador, sin embargo, también era una forma perfecta de entrenarse para gestionar la esencia de forma más eficiente. No tenía ninguna queja. Fue gracioso, sin embargo, que el paisaje onírico requiriera que una persona gastara esencia real a pesar de ser solo una ilusión. Bueno, al subirse a su nueva y moderna cápsula para dormir, Sun Mi se recostó cómodamente en la suave cuna y sonrió. Con esto cerró los ojos y muy rápidamente se quedó dormido. Mientras su alma vagaba por el reino de los sueños y su cuerpo dormía, encerrado en una habitación de un tren espacial que estaba estacionado en un planeta ártico, varias cosas sucedieron en el mundo real. El clip de su breve duelo contra Leo Striker se volvió viral inesperadamente. En todo el planeta, innumerables personas lo vieron con reacciones muy diversas. Algunos lo encontraron divertido, otros fascinante, mientras que otros simplemente lo pasaron por alto mientras miraban sus feeds. Incluso a quienes no les interesaban los duelos de los despertados les pareció impactante. La imagen de un espectro infernal con armadura de ónice negro derrotando a un encantador y noble guerrero humano con un golpe rápido y despiadado era, sin duda, muy cinematográfica, y también humorística, ya que la figura era simplemente un fan que imitaba a su ídolo. Es más, aunque Sun Mi ni siquiera sabía que su pelea estaba siendo transmitida, accidentalmente miró directamente a la cámara invisible justo después de poner cruelmente la punta de su adachi en el ojo del oponente. La imagen de la temible máscara negra mirándolos directamente y sin emoción, con dos charcos de oscuridad ocultando los ojos del ser humano detrás de ella, envió escalofríos por las espaldas de quienes miraban el clip. Fue escalofriante, cautivador y extrañamente hipnótico. Muchos de ellos tenían la misma pregunta después de ver el clip repetidamente varias veces y ¿había siquiera un ser humano allí, detrás de la máscara aterradora? Sin embargo, quienes seguían las ligas de Dreamscape tuvieron una reacción completamente distinta. Si bien también apreciaron el innegable valor estético del breve y contundente duelo, prestaron más atención a su verdadero significado. ¿Cómo pudo un novato completamente desconocido derrotar a un duelista consagrado y respetado, alguien tan famoso como Leo Striker, de un solo golpe? El momento exacto en que Sun Mi asestó el golpe mortal fue analizado, desmontado y examinado minuciosamente. ¿Fue habilidad o pura suerte? ¿Fue intencional o accidental? ¿Se equivocó Leo o su misterioso adversario era mucho mejor? La respuesta fue bastante confusa. Nadie tenía la menor idea. Obviamente, una vez que la gente sintió curiosidad, no se detuvieron solo en ese clip viral. Con bastante rapidez, cada pelea y cada palabra que Sun Mi había pronunciado durante su exasperante visita al Dreamscape fueron encontradas y publicadas para que todos las vieran. Al ver el contenido de esas grabaciones, todo el círculo de duelistas se estremeció violentamente. Una conmoción, tras otra, y luego otra, inmóvil. Lo primero que la gente encontró durante su investigación fueron dos clips más cortos. Uno mostró a Mongrel matando al taoísta Cypher en el lapso de un solo segundo. El otro mostraba a Mongrel matando al loco y una vez más, con un único golpe despiadado. En total, le tomó menos de un minuto derrotar fácilmente a 3 de los jóvenes duelistas más renombrados del mundo. No eran la élite absoluta, pero aún así estaban entre los mejores que el paisaje onírico tenía para ofrecer. La conclusión era obvia. Su victoria sobre Leo Striker no fue ni fortuita ni accidental. Mongrel, en efecto, era y mucho mejor. Pero ¿cómo podría ser eso? ¿Se trataría de algún otro famoso duelista disfrazado? ¿Fue él un estudiante del infame Estellaron Hunter? La gente siguió investigando, llegando a una conclusión desconcertante. El hombre que se hacía llamar Mongrel nunca había entrado en Dreamscape antes de ese día. Su perfil solo mostraba 2 datos. Victorias. 30. Derrotas. 0. Y estado desconectado. Después de eso, surgieron muchas teorías que postulaban que Mongrel era, de hecho, un maestro que había visitado el paisaje onírico para divertirse. Había muchos maestros en el universo, y no todos pasaban su vida en el reino de los sueños. Aún así, si Mongrel era un maestro, eso lo explicaría todo. Simplemente era mucho más fuerte, pero no lo era. Esa teoría fue desmentida cuando se desenterraron las grabaciones de sus otros 27 duelos. Tras verlas, los investigadores entusiastas quedaron realmente conmocionados, y por una extraña razón. Fue porque esas grabaciones mostraban que Mongrel en realidad luchaba contra oponentes mucho más débiles. Espera un momento, ¿y qué diablos significa eso? ¿Cómo podría un hombre luchar contra novatos, combatiendo con ellos durante un promedio de 5 a 10 minutos, y luego matar a 3 profesionales experimentados en 3 segundos? La respuesta fue simplemente alucinante.
Mientras que quienes no entendían mucho de técnicas de combate asumían que Mongrel solo fingía debilidad, expertos más expertos llegaron a una conclusión sorprendente: Mongrel solo usaba los estilos de sus oponentes para luchar contra ellos. Llegó al Coliseo sin saber nada sobre el popular estilo golpe del león rugiente, y lo dominó en el lapso de una sola noche a tal grado que incluso el loco, el daoísta Cypher y el propio Leo Striker, los tres luchadores que habían popularizado el estilo en primer lugar, no pudieron resistirse ni siquiera por un par de segundos. Ahora fue el turno de los expertos de temblar. Irónicamente, después de comprender exactamente qué había sucedido, se quedaron con la misma pregunta que tenían las personas que sabían sobre los duelos despertados después de ver el clip viral. ¿Y el ser que llevaba la máscara de madera negra era siquiera humano? Y todos ellos, independientemente de sus intereses y nivel de conocimiento sobre las artes de batalla, ahora se preguntaban lo mismo. ¿Quién diablos es Mongrel? Saludos cordiales. Estás demasiado rígido. Necesitas ser fluido, como una sombra. Sunmi se rió de su propia broma al desviar con facilidad un torpe ataque de SL. La serpiente del alma había adoptado la forma de una guadaña de guerra mientras replicaba cada uno de sus movimientos con gracia y destreza. Se tambaleó hacia atrás al perder el equilibrio. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, una espada curva y sin brillo se enganchó en su cuello. Sunmi suspiró. Esto parecía ser más problemático de lo que valía. Necesitas reajustar tu equilibrio con cada movimiento. La misma posición no funciona en todas las situaciones. La chica de cabello morado gruñó mientras apartaba bruscamente la guadaña de su cuello, alejándose unos pasos de él mientras preparaba la suya. La frustración era evidente en su rostro, pues claramente no tenía ganas de conversar. Encogiéndose de hombros, Sunmi hizo girar con estilo su guadaña, recogiendo viento mientras cortaba sin darse cuenta las briznas de hierba. Se enfrentaron una vez más. Los dos estaban actualmente en la isla Mano de Hierro en las Islas Encadenadas, un lugar en el que casi no había criaturas de pesadilla. Tras observarla luchar desde el día en que la conoció, Sunmi había llegado a la conclusión de que Seel y Beliona eran muy incompetentes en el manejo de la guadaña. En realidad, no era culpa suya, ya que su crianza generalmente limitaba cualquier entrenamiento posible. Además, le impresionaba bastante que hubiera sobrevivido en el reino de los sueños durante tanto tiempo sin un arma adecuada. Bueno, probablemente solo tuvo suerte. De cualquier manera, su suerte no duraría mucho si no mejoraba. Como su jefe, Sunmi se encargó generosamente de entrenarla hasta que adquiriera un mínimo de habilidad, suficiente para luchar contra otros despertados. Ya fuera Kokolia o el mismo Sunmi, ella no habría tenido ninguna oportunidad contra ninguno de ellos si solo hubiera confiado en su aspecto. Le habría sugerido que probara con otra arma, como una espada. No solo eran más sencillas, sino también más versátiles. Sin embargo, su guadaña era una memoria del rango trascendente. Trascendente, igual que su vestimenta. Sunmi estaba convencida de que todo le había sido entregado en bandeja de plata. En cualquier caso, el valor de la memoria era simplemente demasiado alto. Por lo tanto, tenía más sentido simplemente desarrollar sus habilidades con ella. Y eso no iba muy bien. Seel era demasiado rígida en sus movimientos y blandía la cosa como si fuera una espada. Su juego de pies no le aportaba fuerza de rotación, lo cual era clave para asegurar que sus ataques tuvieran fuerza. No hubo giros. Ningún giro en absoluto. Sin giros, es como si usaras un cuchillo. Clavando el mango de su guadaña en el suelo, se abalanzó. Con la fuerza de un demonio despierto, se levantó del suelo, saltando con pértiga para esquivar un corte horizontal de SL. Lo cual parecía una finta. De repente, agarró su guadaña mientras aún estaba en el aire, sujetándolo con fuerza mientras intentaba derribarlo. Era menos una guerrera que una bestia salvaje. Ligeramente impresionada, Sunmi se dejó atraer hacia ella. Antes de que pudiera blandir su guadaña con la otra mano, él le asestó un puñetazo devastador en la cara, obligándola a soltarse mientras se tambaleaba hacia atrás. Sunmi aterrizó de nuevo sobre sus pies. Que ella no tuvo oportunidad de hablar cuando la guadaña de Sunmi volvió a rodear su cuello. Fue una buena configuración, pero el seguimiento lleva demasiado tiempo. Sobre todo al usar una guadaña. Sintiendo una mirada abrasadora, Sunmi suspiró mientras continuaba. Hemos terminado por hoy. Ya es hora de que te vayas, ¿verdad? Tras permitir que Serpiente volviera a su forma de tatuaje, Sunmi invocó el manantial infinito. Se lo lanzó a Seel, quien la observó divertido mientras lo bebía como si nunca hubiera visto agua. A pesar de sus quejas, hubo algunas cosas que hicieron que el entrenamiento de Seel y Beliona fuera más fácil en comparación con la persona promedio. Ambos compartían la misma memoria muscular, lo que significaba que cada vez que entrenaba a uno, en realidad entrenaba a ambos. Esto significaba que solo necesitaba el esfuerzo de entrenar a una persona para entrenar a dos. Por supuesto, no estaban realmente separados. En realidad, solo significaba que, independientemente de quién estuviera al mando, su habilidad sería consistente. Así que, en realidad, eso no fue una gran ventaja. Sin embargo, ella tenía algo que la ponía por encima del resto: crueldad. Su falta de habilidad la compensaba con una ferocidad salvaje e indomable. Sus movimientos no eran elegantes ni gráciles, sino simplemente producto del instinto y el deseo de sobrevivir. Esto era algo de lo que la mayoría carecía. Los clanes legados engendraron herederos que dominaban las honorables y complejas artes de combate, desarrolladas durante milenios, mientras que la gente común vivía con comodidad hasta el terrible día en que el hechizo los contagiaba. No sabía nada de la lucha por sobrevivir, así que no pueden. Sin embargo, personas como Sunmi y Seel, que desconocían por completo la comodidad y el honor, eran de las que apretaban los dientes y sobrevivían contra viento y marea.
No les importaban las cosas inmateriales que solo podían frenarlos, y no les faltaba experiencia a la hora de afrontar las profundidades de la desesperación. Ya fuera por rencor o por integridad, su voluntad no podía derrumbarse. Así que, y aunque carecían de talento, experiencia o habilidad, lo más difícil de desarrollar ya estaba arraigado en Seel y Belena. Ahora, era simplemente cuestión de seguir los movimientos hasta que su cuerpo comprendiera lo que hacía su mente. Si se les permitiera desarrollarse adecuadamente, Seel y Beliona serían un par de monstruos y en un solo paquete. Una vez que ambos regresaron al mundo real, Sunmi salió de la cápsula de dormir. Como su principal contacto en Belobog para su organización secreta, aún sin nombre, Seel tenía sus responsabilidades en el fuego salvaje, lo que significaba que no podía permanecer mucho tiempo en el reino de los sueños. Mirando alrededor de su habitación vacía, Sunmi pensó: realmente necesito algunos muebles y, con un suspiro, bajó por la escalera de caracol hasta el coche de fiestas, antes de dirigirse al coche salón. Una vez allí, oyó a March quejarse a gritos de algo. Danen, sé que eres tú. Deja de mentir. Ni siquiera me gusta el helado de fresa. Recordando algo que había hecho el día anterior, Sunmi permaneció en silencio mientras pasaba junto a ellos. Había una construcción cristalina, azul y brillante que giraba flotando en medio del coche salón. Al acercarse, extendió una mano y cerró los ojos. De repente, la imagen de un mapa intergaláctico apareció en su mente. Había cientos, miles de ubicaciones, cada una conectada por una pista. Al revisarlas, reconoció dos lugares: la estación espacial ETA y Harilobi. Usando el ancla espacial, una herramienta que permitía a quienes seguían el sendero del sendero teletransportarse entre dos puntos, sintió que su cuerpo era arrastrado hacia un vacío inmaterial mientras su cuerpo y alma desaparecían del expreso. En el segundo siguiente, Sunmi se encontró en medio del supramundo. Cada lugar al que llega el expreso astral tiene un ancla espacial. Harilobi también tenía uno, pero fue desactivado debido al estellaron, lo que provocó que se cortara el ferrocarril estelar, la ruta que el expreso astral sigue para llegar de un punto a otro. Ahora que había desaparecido, el ancla espacial funcionaba perfectamente, ambos. Uno en el supramundo y otro en el inframundo. Al entrar en un callejón, Sunmi se convirtió en una sombra mientras se dirigía discretamente al fuerte Klipot. Oculto a la vista, recorrió rápidamente los pasillos mientras sus sombras se dispersaban para encontrar a quien buscaba. Una vez que los localizó, usó paso sombrío para aparecer instantáneamente en la habitación de Bronja. Al ver que ella aún no lo había notado, dijo: «Hey». La joven, que estaba sentada en su escritorio escribiendo algo, dio un respingo al oír su voz. Girándose, se llevó una mano al pecho y suspiró aliviada. Por alguna razón, parecía estar sudando a mares. «Sunmi, casi me das un infarto». Inclinando la cabeza, sonrió con picardía. «¿Un infarto, eh? He oído que es bastante común en el inframundo». Bronja lo miró fijamente. «Eso no es un asunto de broma». Sunmi parpadeó. «¿No lo es?» Sha lo miró fijamente por un momento, antes de suspirar con resignación. «No importa. ¿Puedo ayudarte en algo?» Sunmi asintió. «¿Puedes contarme qué está pasando? He estado fuera del circuito, ¿sabes?» Ella cogió el papel en el que estaba escribiendo. Estaba escribiendo un informe sobre lo sucedido durante la última semana. Está muy editado, así que nadie será incriminado de ninguna manera. Supuso que eso incluía a Cocolia. Bronja continuó. «Mi madre está inconsciente y no se sabe si despertará. Los arquitectos están intentando decidir si debo asumir el manto de guardián supremo o no, y tienen opiniones muy contradictorias». Ella frunció el ceño. «Si mi madre no despierta en el transcurso del próximo mes, lo más probable es que tenga que sucederla. Sinceramente, no creo estar ni remotamente preparada para ocupar su puesto». Al contemplar sus palabras por un momento, frunció el ceño. «Sí, no estabas listo». El rostro de Bronja se contorsionó en una sonrisa rígida. «No hay necesidad de ser tan directo al respecto, no había terminado. Desde mi punto de vista, no serías un buen gobernante en tiempos de conflicto. Si la crisis de Estellaron no se resolviera, lo pasarías mal. Eres demasiado débil para tomar las decisiones necesarias». Hizo una pausa por un momento, antes de encogerse de hombros. «En tiempos de paz, sin embargo, creo que te iría bien. Con todo lo que ha pasado, has visto suficiente de la ciudad que gobiernas como para comprender a la gente. Puede que no seas excepcionalmente carismático, pero incluso quienes deberían sentir antipatía por ti te tienen en buena estima». Sunmi se frotó torpemente la parte posterior de la cabeza. «Entonces, ¿todo sale bien?» Bronja lo miró desconcertada por un momento, antes de soltar una suave risita. «Realmente necesitas organizar mejor tus palabras». Sunmi levantó una ceja. «¿Lo hago?» «No olvides que lo escuchaste en labios, el devorador de mundos».